Hoy conoceremos acerca del diccionario y cómo podemos utilizarlo. Nuestro propósito de hoy es conocer el uso y los tipos de diccionarios que podemos utilizar para realizar la búsqueda de palabras que no conocemos. Comencemos conociendo qué es un diccionario. Un diccionario es una obra que consulta palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente y de los cuales nos proporciona el significado, la etimología, la ortografía, en algunos casos otro idioma, la pronunciación, la división de sílabas, la forma gramatical. La información que nos va a proveer el diccionario va a variar, depende del tipo de diccionario del que se trata. Ahora, ¿para qué utilizamos el diccionario? Como bien dijimos, lo utilizamos para buscar el significado de las palabras, pero también lo podemos utilizar para verificar la ortografía de esas palabras, o sea, cotejar cómo se escribe. Si tienes duda de si lleva H, si no, si es con B, si es con V, si con S, con Z, el diccionario te ayuda en eso. También te ayuda a saber si la palabra es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, porque lo incluye en su definición. Ahora vamos a ver qué encontramos en el diccionario. Una de las cosas que vamos a ver son las palabras guías. Estas están localizadas en la parte superior de las páginas y nos ayudarán a encontrar las palabras, pues nos indican cuál es la palabra inicial y la palabra final de la página. Así que entre las palabras guías aparecen por orden alfabético todas las palabras que se encuentran entre ellas. Tenemos la entrada, que no es otra cosa que cada una de las palabras que se definen en el diccionario. En esa entrada podemos encontrar la etimología, que es el origen de las palabras, la abreviatura, que es una representación de la palabra de forma reducida. Por ejemplo, la palabra señora se abrevia SRA en vez de escribir toda la palabra. También tenemos algunas veces algún ejemplo de cómo se utiliza la palabra en una frase o en una oración. Tenemos acepciones, que son otros significados que se le dan a la palabra, y algunas veces también traen ilustraciones, que son la representación gráfica de esa palabra. Aquí podemos ver un ejemplo de una entrada de la palabra banco y podemos ver la etimología, podemos ver las acepciones, podemos ver ejemplos y también frases hechas, por ejemplo, banco de sangre. No te va a aparecer con la palabra banco sola, sino que es una frase y aparece su definición en la misma entrada de la palabra banco. ¿Cómo se usa el diccionario? Primeramente es importante que conozcas el orden alfabético, pues con él es que te podrás guiar hasta encontrar la palabra deseada. Al buscar en el diccionario te vas a fijar en esas palabras guía. Recuerda, entre las palabras guía aparecen en orden alfabético todas las palabras que se encuentran entre ellas. Si la palabra tiene más de un significado, debes leerlos todos para encontrar el que es el más adecuado a lo que estés escribiendo, a lo que estás leyendo, a la tarea que necesitas completar. Ahora veremos algunos de los tipos de diccionarios que existen. Comenzamos con el diccionario de la lengua. En ellos se explica brevemente el significado de las palabras de un idioma determinado. Para nosotros, que nuestro idioma es el español, quizá el más común sea el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. También tenemos el diccionario bilingüe, que nos ofrece el significado de las palabras de un idioma a otro. El más común en nosotros es el diccionario de español-inglés, inglés a español. Son dos idiomas y nos ofrece el significado, esa traducción de esa palabra de un idioma a otro. También encontramos los diccionarios enciclopédicos, que es una mezcla entre diccionario y enciclopedia. ¿Por qué?
porque no solamente ofrecen el significado de las palabras, sino que también contiene información adicional acerca de países, de personas y de otros temas. No se limita a la definición, sino que nos incluye un tipo más de información, abarca más información. Están los diccionarios de sinónimos y antónimos. Y este nos proporciona una lista de palabras de significado igual o parecido, que son los sinónimos, o de significados contrarios. Por ejemplo, si estamos haciendo un escrito y necesitamos hablar de lo mismo, pero no queremos repetir la misma palabra, pues entonces podemos buscar un sinónimo. Por ejemplo, bella, hermosa, linda, preciosa. Estamos diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes. Y este es el diccionario que nos ayuda para eso. Existen también los diccionarios técnicos, ¿verdad? Son diccionarios específicos para las palabras que se utilizan en un campo del saber. Por ejemplo, está el diccionario de medicina. Si yo necesito conocer algún término referente a la medicina, porque estoy estudiando medicina o simplemente quiero conocer acerca de alguna enfermedad, algún tema, busco en el diccionario de medicina específicamente para localizar ese término. También está, por ejemplo, el diccionario jurídico, el diccionario para ingenieros, hay diccionarios para educación. Así que si yo estoy hablando de un tema específico, pues tengo un diccionario específico que me habla solamente de los términos de ese tema. También tenemos el diccionario biográfico. Como bien dice su nombre, este diccionario nos provee la biografía de personalidades importantes, destacadas en algún campo, por ejemplo, el deporte o el arte, la ciencia. Y aquí podemos encontrar entonces la vida y obra de esa persona. Cuándo nació, dónde nació, qué cosas importantes hizo para ese campo determinado. Y si murió, pues también nos provee, ¿verdad?, la fecha de su muerte. Así que este es nuestro diccionario biográfico. Aquí tenemos dos ejemplos de diccionarios biográficos que podemos encontrar en nuestra biblioteca. El primero nos provee información biográfica de personajes de la historia o personajes importantes en los temas de política, tecnología, matemáticas, literatura, deportes, artes, ciencias sociales y ciencias naturales. Su vida, su obra está recopilada en ese diccionario. Al lado derecho tenemos el diccionario de pintores. Este diccionario es también biográfico, pero simplemente me habla de la vida y obra de pintores famosos. Y así hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que hayas podido aprender un poco más acerca del uso del diccionario.